Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saluda el profesor Valdemar Hidalgo. Y de acuerdo con la distribución horaria, vamos a tener el curso de geografía los días lunes en el rango de 3 a 5 de la tarde, ¿ya? En principio, quiero agradecerles por la confianza depositada en el Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Federico Villarreal y les damos pues la más cordial y cálida de las bienvenidas a todos y cada uno de ustedes. Esperemos que al finalizar este ciclo podamos tener la satisfacción y la alegría de alcanzar el objetivo, que es de que ustedes ingresen a la universidad, ¿no? Entonces, no me queda más que agradecerles la confianza y recomendarles, ¿no?, que pongan todo de su parte, todo lo que esté a su alcance para que podamos lograr este objetivo que, como les digo, es un objetivo común, ¿no? Un objetivo en el cual están ustedes y nosotros involucrados, ¿ya? Así que espero que todo nos vaya muy bien. Les comento que en el transcurso de la tarde seguramente ya les deben estar llegando, si es que ya no ha llegado a sus correos institucionales, el instructivo sobre cómo acceder, por ejemplo, a sus separatas, a sus libros, cómo acceder a las grabaciones. Así que no se preocupe si por algún motivo, por ejemplo, todavía no conoce, no domina, no maneja la plataforma, ¿ya? Entonces, si tiene alguna dificultad con el instructivo, lo va a poder resolver, ¿ya? Por otro lado, las clases también están quedando grabadas. Ustedes tienen la posibilidad de poder volver a la clase si lo considera pertinente, si lo considera necesario. Por otro lado, también todos los materiales que nosotros vamos a compartir durante el desarrollo de la clase los vamos a poner también a su disposición, de tal manera que, por ejemplo, estos PPTs les sirvan también como una ayuda a memoria al momento de que ustedes estudien, ¿ya? Así que no hay necesidad de escribir, transcribir, tomarle fotos, porque este material también lo vamos a compartir con ustedes, ¿ya? Así que no se preocupe. Muy bien, quisiera por favor me confirmen, estamos llegando bien, la calidad de audio, de imagen es correcta, está adecuada, estamos escuchando y viendo con claridad. A ver si fueran tan amables a través del chat, ya saben que pueden participar también en el desarrollo de la clase, si lo considera pertinente, también lo puede hacer utilizando el micrófono, ¿ya? Entonces, quisiera saber, por favor, si me están escuchando con claridad. Hola, a ver, quisiera saber, chicos, por favor, si me están escuchando con claridad, si se ve la diapositiva de forma correcta. Ya, ahora sí, ahí está, yo, Carlos, Nayeli, Joaquín, Ailín, Bianca. Ya, muchas gracias por el retorno. Es importante, ¿no?, en este tipo de clases virtuales que tengamos la seguridad de que la clase se está desarrollando de la mejor manera, ¿ya? Entonces, cada cierto tiempo yo les voy a ir preguntando, y si en algún momento, por ejemplo, se entrecorta, se corta o se deja de compartir la diapositiva, me avisan por favor para tomarlo en cuenta, ¿ya? Muy bien, vamos a comenzar. El tema de hoy es bastante interesante, se llama el sistema planetario solar, ¿ya? El sistema planetario solar, así es el nombre de esta primera
unidad. Me imagino que todos ustedes tienen una idea acerca de lo que es el sistema planetario solar, llamado también sistema solar, ¿ya? Llamado también sistema solar. En algunos textos puede que encuentres que diga, por ejemplo, sistema planetario solar, y en otros que diga solamente sistema solar, ¿no? ¿Hay alguna dificultad, hay algún problema? No, ninguno en realidad. Lo que pasa es de que en los últimos años ha ido cambiando el concepto, pues, ¿no? Por ejemplo, antes, cuando hablábamos de la estructura del sistema, tenía más preponderancia, pues, la presencia del Sol y de los planetas, ¿no? Pero hoy sabemos de que el sistema solar o sistema planetario solar no solamente consta del Sol y los planetas, ¿no? Sino que además tenemos satélites, asteroides, cometas, meteoritos, polvo sideral, planetas, etc. Entonces, ahora se utiliza de forma indistinta sistema solar para no caer en esa ambigüedad de sistema planetario, porque como estamos viendo, en lo que respecta a la estructura del sistema propiamente dicho, tenemos un conjunto variado y diverso de astros. Muy bien, ¿cuál es la estructura del sistema planetario solar o simplemente del sistema solar? Primero, el Sol es el centro del sistema. Ahí está, ¿no? El Sol es el centro del sistema, como se puede ver aquí en la gráfica, y alrededor de él encontramos orbitando, girando a los planetas, ¿no? Entonces tenemos que el Sol es el centro del sistema, los planetas giran en torno al Sol, describiendo unas figuras llamadas órbitas, ¿no? Esas figuras que describen los planetas cuando se desplazan alrededor del Sol se denominan órbitas. Entonces, los planetas van describiendo órbitas alrededor del Sol. ¿Y qué tipo de órbitas son las que describen los planetas cuando se mueven alrededor del Sol? Las órbitas son elípticas. ¿Qué quiere decir elíptico? Quiere decir que son órbitas alargadas, ¿no? No son circulares, ¿ya? Antes se pensaba, por ejemplo, que con la famosa teoría geocéntrica, que la Tierra era el centro del universo, que era el centro del sistema, y que el Sol y los planetas giraban alrededor de la Tierra en órbitas circulares. Ya, eso por supuesto no es verdad, no es correcto, ¿no? Entonces, lo que actualmente se sabe es que nuestro sistema es un sistema heliocéntrico, es decir, el Sol es el centro de nuestro sistema. Cuando los planetas se mueven alrededor del Sol, lo hacen describiendo órbitas elípticas, ¿ya? Lo hacen describiendo órbitas elípticas. No te olvides de ese detalle, ¿ya? Las órbitas que describen los planetas cuando se mueven alrededor del Sol son órbitas elípticas, Muy bien. Ahora, así como los planetas giran alrededor del Sol, los satélites giran en torno a los planetas, ¿no? Los satélites o lunas, como también se les conoce, giran en torno a los planetas. Además del Sol, de los planetas y los satélites, vamos a ver que formando parte del sistema vamos a encontrar a miles de asteroides, ¿ya? Miles de asteroides. Vamos a encontrar también la presencia de los cometas, de los meteoritos, de las nubes de polvo sideral, y lo que más recientemente se ha ido descubriendo, que son los llamados planetas enanos. Ya en los últimos años se ha dado, ¿no?, a
descubrir una gran cantidad de estos planetas enanos. Entonces, como puedes ver, la estructura del sistema es bastante variado, diverso, ¿no? Va más allá solo del Sol y de los planetas nomás. Por eso que ya hablamos de sistema solar en general, ¿no? Profesor, pero si yo quiero decir sistema planetario solar, ¿está mal? No, no está mal, ¿no? Simplemente sería pues el nombre histórico, pero ahora hablamos de sistema solar para ser más inclusivo, Muy bien, entonces esto respecto de la estructura, Ahora, ¿cuál es el origen del sistema solar? Fíjate, acá hay una distinción que hay que señalar, que hay que aclarar. Cuando hablamos del origen del universo, nosotros recurrimos a teorías. Seguramente has escuchado, por ejemplo, hablar de la teoría del Big Bang o teoría de la gran explosión. Seguramente también habrás escuchado hablar de la llamada teoría del Big Crunch o teoría de la gran contracción. Estas son teorías. Entonces, cuando hablamos acerca del origen del universo, nosotros, para poderlo explicar, recurrimos a teorías. Sin embargo, fíjate tú, cuando hablamos del origen del sistema solar, hablamos de hipótesis. Entonces la pregunta aquí sería, ¿cuál es la diferencia entre una teoría y una hipótesis? Bueno, para decirlo en forma sucinta, muy sencilla, muy resumida, vamos a plantear lo siguiente. Una teoría está construida a base de un conjunto de hipótesis. Es decir, una teoría no es sino un conjunto de constructos hipotéticos. En cambio, una hipótesis es solo un enunciado, una aseveración, una afirmación que necesita ser demostrada. Entonces, hay una gran diferencia entre lo que es una teoría y lo que es una hipótesis. Espero que te haya quedado esto claro, porque si nosotros desde el principio tenemos claro qué es una teoría y qué es una hipótesis, pues vamos a entender evidentemente mejor lo que significan las diferentes explicaciones respecto del origen del universo y del origen del sistema solar, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, una teoría es un conjunto de hipótesis, un conjunto de construcciones hipotéticas. En cambio, una hipótesis es un enunciado, una aseveración, una afirmación, ¿no?, que necesita ser demostrada, ¿ya? Entonces, esa es básicamente la diferencia. Muy bien, entonces, cuando hablamos acerca del origen del sistema solar, vamos a recurrir a hipótesis. Se han esgrimido, se han desarrollado, se han planteado muchas hipótesis acerca de lo que es el origen del sistema. De hecho, hay varias hipótesis incluso que ya están descontinuadas, es decir, que ya no se toman en cuenta porque a la luz de los descubrimientos estas hipótesis están siendo descartadas. Por eso, de todas las hipótesis que hay disponibles, hemos seleccionado dos. La primera es la hipótesis nebular y la segunda es la hipótesis de la nube de polvo. Entonces, hemos seleccionado dos hipótesis de manera puntual. La hipótesis nebular, ¿qué dice? ¿Qué nos dice? Y fíjate en el gráfico que acompaña la explicación, ¿no?, que hemos puesto ahí. Dice, una vez que ocurre la gran explosión, el Big Bang, seguramente recordarás, pues, ¿no?, de que según la teoría de la gran explosión, ¿no?,
Antes no existía el universo. Lo único que existía era una masa y energía que luego va a empezar a concentrarse en una esfera superdensa llamada Ilen. Luego, este Ilen, que es llamado también el superátomo, el átomo primitivo, o incluso lo llaman el huevo cósmico, ¿no?, va a estallar. Como consecuencia de este gran estallido, y de ahí viene pues eso del Big, ¿no?, Bang, ¿no?, como consecuencia de este gran estallido, toda esta masa y energía va a ser liberada de forma violenta. Entonces aparecerá, ¿no?, la masa, la energía, el espacio y el tiempo, que antes de esta gran explosión no existía. Fíjate qué interesante. El concepto de tiempo que nosotros manejamos antes de la gran explosión no existía, por ejemplo. Entonces, a raíz de esta gran explosión, gran parte de esta masa y energía se libera y va a dar origen a la formación de una gran cantidad de nebulosas. Entre esas nebulosas va a haber una específicamente de forma redonda y caliente que va a comenzar a girar cada vez más rápido. Al interior de esta nebulosa se van a formar y luego desprender anillos de gases que van a ser lanzados violentamente por la fuerza centrífuga, ¿no? Estos anillos de gases son los que van a dar origen a la formación de los planetas y los satélites. Y más tarde, ¿no?, la masa central, que es la más densa, dará origen a la formación del Sol. Entonces, eso es lo que explica la gráfica que aquí aparece, ¿no? Aquí está la nebulosa, ¿no?, redonda y caliente, comienza a girar cada vez más rápido. De ella se van a desprender los anillos de gases que van a dar origen a la formación de los protoplanetas y luego la consolidación del sistema tal y cual lo conocemos. Entonces aquí está explicado gráficamente la hipótesis nebular. Luego tenemos una segunda hipótesis, la hipótesis de la nube de polvo. Nos dicen que el sistema tiene su origen en una nube de polvo en rotación. Hace un rato decíamos que como parte de la estructura del sistema encontrábamos grandes cantidades de nube de polvo. Muy bien, entonces una nube de polvo en rotación. El Sol se forma en el centro, mientras que el resto de la nube se rompe en remolinos, chocando violentamente entre sí. Los planetas y satélites aquí se van a formar por acreción o condensación gradual de la materia. Es decir, básicamente la temperatura va a disminuir drásticamente y entonces se va a dar la acreción o condensación gradual de la materia. De estas dos hipótesis, ¿cuál es la hipótesis? Porque alguien me podría decir, pero ¿hay alguna hipótesis que tenga algún mayor nivel de respaldo o de aceptación? Y la respuesta es sí, la hipótesis nebular. Entonces la hipótesis nebular, por el momento, porque tú sabes que en ciencia nada es definitivo hasta que se confirme, se compruebe. Por ahora, la hipótesis nebular es la hipótesis que aparentemente mejor explica el origen y formación del sistema. Ahora, nosotros nos preguntamos, y bueno, ¿y cuál es la antigüedad del sistema solar? ¿Cuándo ocurrió? ¿Cuándo se formó? ¿No? Ya sabemos cómo, ¿no?, probablemente, pero ¿cuándo es que ocurrió? Fíjate, en este cuadrito que aparece a la izquierda acompañando la imagen, podrás ver con claridad que existe la hipótesis nebular, ¿no?, la hipótesis planetesimal, la hipótesis de la nube de polvo y la hipótesis de la gota fusiforme. De estas hemos señalado que solamente la hipótesis nebular y la hipótesis de nube de polvo son las que se mantienen vigentes, porque las otras
a raíz de las últimas investigaciones, pues han ido siendo descartadas. Entonces, ¿qué nos dice, por ejemplo, la hipótesis nebular? ¿Cuál es la antigüedad que tiene el sistema solar o sistema planetario solar? Nos dice que tiene una antigüedad de 4,5 eones. 4,5 eones. En cambio, la hipótesis de la nube de polvo cósmico sostiene que el sistema tendría una antigüedad de 6 eones. Muy bien. Ahora, alguien me podría preguntar, ¿y qué cosa es un eón, profesor? Porque aquí nos hablan de que la edad está expresada en eones. Bueno, te cuento que los astrónomos se han visto obligados, dada la gran cantidad de ceros que tendríamos que usar, por ejemplo, para estimar la antigüedad del universo, de un sistema, de una estrella, han tenido que idear e inventar una nueva unidad de medida, ¿no?, del tiempo, y esto se llama el eón. Un eón equivale a 1.000 millones de años. Entonces, cuando dice que el sistema solar tiene una antigüedad estimada en 4,5 eones, te está diciendo que se estima su antigüedad en 4.500 millones de años. A eso se está refiriendo. Entonces, no te olvides, cuando hablamos de tiempo en el universo, lo que se usa actualmente es el concepto de eón. El concepto de eón. Por ejemplo, para distancias también, ahora es muy complicado medir esto en kilómetros, en millones de kilómetros, entonces ahora se utiliza pues el parsec, ¿no? Más adelante lo vamos a ver y lo vamos a explicar también. Pero por ahora, respecto de lo que es la antigüedad, ¿no?, respecto del tiempo, nosotros vamos a usar eones. Entonces ya sabes que 4,5 eones, 5 eones o 6 eones, ¿no?, ¿cuál es su equivalencia en tiempo? ¿Ya? ¿Cuál es su equivalencia en tiempo? Muy bien, entonces eso respecto de la antigüedad. Ahora tenemos aquí las características o la clasificación del sistema solar, ¿ya? La clasificación del sistema solar, ¿cierto? Muy bien. A ver, vamos a ver aquí. Ya, acá estamos. Ya, las características del sistema solar. A ver, chicos, ya vamos casi 30 minutos de clase. Hasta acá está todo bien, está todo claro, se escucha bien la voz, se ve, se observa bien la diapositiva, las imágenes. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se está entendiendo la explicación? ¿Cómo vamos? A ver si me confirman. A ver si me confirman, chicos. Vamos bien, hasta acá, se escucha bien, se ve bien, se está entendiendo bien, ¿no? La explicación que les estoy dando, ¿les parece que está bien? Ya, perfecto, bien. Gracias, Jorge, Ailín, Joaquín, Franklin, Raúl, Jean Paul, muchas gracias. Sebastián, gracias. Bueno, les comentaba pues de que cuál era el origen del sistema solar. Pero ahora lo que tenemos que saber es cuáles son las características del sistema solar. Entonces, mira, a la izquierda tenemos unos cuadritos con características y particularidades de los planetas que conforman el sistema solar. Y a la derecha tenemos una gráfica donde se puede observar claramente el Sol ocupando la parte central del sistema y cómo los planetas giran alrededor del Sol, describiendo estas figuras que ya te he explicado,
que se denominan órbitas. Antes de analizar los cuadritos que están a la izquierda, en el gráfico de la derecha se puede ver el Sol y a continuación 4 pequeños minúsculos planetas. Esos son los llamados planetas interiores. En un ratito vamos a hacer la explicación, pero te voy adelantando para que lo vayas interiorizando, lo vayas entendiendo. Los 4 primeros planetas que aparecen inmediatamente ubicados, situados después del Sol, son Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Son los 4 planetas más pequeños que hay en el sistema. Ahora, a continuación se puede ver que hay un círculo como una especie de cinturón que encierra, separa a estos planetas llamados interiores de los llamados planetas exteriores. Entonces, ¿qué es lo que define que un planeta sea llamado interior o exterior? Si se encuentra dentro o fuera de este cinturón, ¿verdad? De este cinturón de asteroides. Entonces, los primeros 4 planetas, Mercurio, Venus, Tierra y Marte, son llamados por ello planetas interiores. A continuación viene la faja asteroidal o círculo asteroidal o anillo asteroidal. Y luego a continuación vienen los 4 planetas exteriores, que son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, que son los planetas más grandes, son los planetas gigantes, y que por su ubicación reciben la denominación de exteriores. Reciben la denominación de exteriores. Ahí está. Muy bien. Y luego en la parte inferior aparece la imagen de cada uno de los planetas. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Muy bien. Alguien podría mirar y decir, profesor, acá en el primer cuadrito que aparece en la parte superior izquierda, habla de distancias al Sol. ¿Tengo que aprenderme cuál es la distancia que tiene Mercurio al Sol? No, no es necesario. ¿O tengo que aprenderme cuál es la distancia que hay de Neptuno al Sol? Tampoco. Por si acaso, los datos numéricos, como por ejemplo distancias, dimensiones, densidades, temperaturas, etc. Estos datos numéricos están ahí para servirnos como referencia. No es necesario que los tengamos que aprender. O sea, no, eso nunca te va a venir como pregunta, ¿no? La distancia que hay de Urano hacia el Sol, eso no te va a preguntar. Lo que sí nos pueden preguntar es, por supuesto, y esto sí, ¿no? Por ejemplo, lo siguiente. A ver, atento, ¿ah? Atento. En base a lo que te acabo de explicar, ¿no? En base a lo que te acabo de explicar. Por ejemplo, ¿cuál es el planeta interior más distante del Sol? A ver si me respondes. A ver quién me responde. Planeta interior más distante del Sol. Muy bien, Jorge Antonio. Marte, excelente. Así es. Ojo que hemos dicho planeta interior. Si hubiéramos dicho cuál es el planeta más distante del Sol, así a secas, ¿cuál sería la respuesta? Neptuno. Muy bien, Franklin. Así es, Jean Paul. Así es. Muy bien, Nayeli. Muy bien, Sebastián. Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora que nosotros respondamos alguna pregunta en una práctica, en una evaluación. Suele pasar que a veces nos gana la emoción. Entonces, no he terminado de leer la pregunta, inmediatamente está marcando. No, hay que tener cuidado. No te estamos pidiendo, por ejemplo, que te aprendas de memoria los kilómetros que separan a cada uno de los planetas respecto del Sol, pero sí debes tener idea de cuál es su ubicación, cuáles son los planetas interiores, cuáles son los exteriores, cuál es el interior más cercano, más lejano, cuál es el exterior más cercano, más lejano, etcétera. Entonces, obviamente, esa tabla ya yo la puedo deducir
básicamente de lo que ya yo recuerdo, ¿no? Ya, ¿cuál es la ubicación? Ya, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Ya, planetas interiores, los 4 primeros. Planetas exteriores, los 4 siguientes. Ya, los planetas interiores a la izquierda, los planetas exteriores a la derecha. ¿Cuál es el planeta interior más cercano al Sol? Mercurio. ¿Cuál es el planeta exterior más cercano al Sol? Júpiter. Y así. ¿Te das cuenta? Eso sí lo tengo que tener clarito. Es mucho más sencillo si yo sé en qué orden se encuentran los planetas, porque de ello puedo deducir muchas características. Por ejemplo, la distancia. Ya tenemos una característica notable, ¿no? La distancia, la ubicación. Ya está, ya me quedan perfectamente claros. Muy bien. Luego dice, tamaño. Por tamaño, ¿cómo se clasifican los planetas por tamaño? Fíjate, los planetas no nos quieren complicar la existencia y están alineados por orden de tamaño. Empezamos los planetas exteriores. Fíjate, en este caso los planetas exteriores están en el orden, ¿no?, en que se encuentran ubicados. ¿Cuál es el planeta más grande? Júpiter. ¿Cuál le sigue? Saturno. ¿Cuál le sigue? Urano. ¿Cuál le sigue? Neptuno, ¿no es cierto? Ahí están los 4 planetas más grandes, están en el mismo orden en que se encuentran ubicados en el sistema. Ya, entonces una preocupación menos. Ya yo sé la ubicación de los planetas y por ende sé también cuál es el planeta más grande, el segundo más grande, el tercero más grande y el cuarto más grande. Perfecto. Ahí no hay ningún problema. Ahora, ¿qué pasa si me preguntan en una práctica y me dicen lo siguiente? Atento a lo que te voy a preguntar. ¿Qué tal si te dicen, por ejemplo, planeta interior más grande del sistema? ¿Qué me respondes? ¿Cuál sería la respuesta? Perfecto, muy bien, Franklin, muy bien. A ver, solamente Franklin ha dado con la respuesta. Planeta interior más grande del sistema. Ahí está Jorge Antonio también. Exactamente, Jorge Antonio. Muy bien, Sebastián. La Tierra. Muy bien, Ailín. Muy bien. Efectivamente, pues la Tierra, como puedes ver en la lista, ahí está, ¿no? En el 5.º lugar encontramos a la Tierra. La Tierra ocupa el 5.º lugar entre los planetas más grandes y obviamente, si hablamos solo de los interiores, será el planeta de mayor dimensión, ¿no? Entonces, eso me lo pueden preguntar, sí, eso sí te pueden preguntar, ¿no? Entonces, recuerda siempre cuál es la ubicación de los planetas para que te resulte más sencillo poder colegir, poder deducir cuál es la respuesta correcta. Muy bien, excelente. Muy bien, luego dice, planetas con atmósfera. Bueno, te cuento de que de los 8 planetas, 7 tienen atmósfera y solamente uno carece de ella. Entonces es más fácil recordar ese que no tiene atmósfera, ¿no es cierto? Porque si sé que 7 tienen y uno no, entonces ya, ¿cómo lo hago? Recuerdo cuál es el planeta que carece de atmósfera. En este caso, el planeta que carece de atmósfera es Mercurio. El dato está ahí en la parte inferior, en la columna, en el último recuadro, ahí dice, planeta sin atmósfera, Mercurio. Los otros 7 planetas, los que siguen, desde Venus hasta Neptuno, sí los tienen. Fíjate, el orden. ¿Ya? Hasta para eso, ¿no? El único que no tiene es el planeta más cercano al Sol, que es Mercurio. Y ahí está la clave por qué este planeta no tiene, ojo, no tiene atmósfera, justamente por su cercanía al Sol. Resulta que, como está muy cerca al Sol, por atracción gravitacional, el Sol ha absorbido la atmósfera de Mercurio, dejándolo sin atmósfera. Entonces, fíjate que el único planeta que carece de ella es justamente Mercurio. De Venus hacia adelante, los demás planetas sí tienen atmósfera. Entonces, ya, otro dato importante que ya tengo registrado, ¿no? Planetas con atmósfera, planetas sin atmósfera. Acuérdate que
Solo Mercurio, debido a la subproximidad al Sol, ¿no?, carece de atmósfera porque por atracción del Sol esta ha sido absorbida. ¿Ya? Entonces, ojo con ese detalle. Muy bien, luego me dicen, planetas anillados. Bueno, pues te cuento, y fíjate qué interesante también. Los 4 únicos planetas que tienen anillos son los planetas exteriores. Los planetas exteriores son los únicos planetas anillados. O sea, estamos hablando de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Ah, qué interesante, ya tengo otro dato más registrado. Los únicos planetas que presentan anillos son los planetas exteriores, o sea, los planetas gigantes. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Ahora alguien dirá, mirando la lámina, mirando la gráfica, mira, un momentito, profesor. Aquí a simple vista solamente se ve que Saturno tiene anillos. Yo no veo que Júpiter los tenga, ni que Urano o Neptuno. Ya, aunque esto te lo tendría que explicar más adelante, te lo puedo explicar ahora. Resulta que desde que se lanza la sonda Voyager en los años 80, se han ido tomando y recopilando una gran cantidad de información gráfica, fotografías. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el Voyager pasa por estos planetas, nos damos con la sorpresa que estos también eran anillados. Lo que ocurre es que mientras Saturno tiene anillos que están formados por cristales de agua, que tienen una capacidad reflectante, es decir, reflejan la luz del Sol y por eso son visibles, los otros planetas, ¿no?, exteriores sí tienen anillos, pero en muchos casos estos anillos son cristales de amoníaco, es decir, no son reflexivos, son oscuros. Al ser oscuros no reflejan obviamente la luz del Sol, y al no reflejar la luz del Sol, por ende, no son visibles. Entonces, esa es la explicación por la cual Saturno sí nos muestra sus anillos de forma espectacular y no lo hacen los otros, Júpiter, Urano y Neptuno, a pesar de que sí los tienen, En el caso de Urano sí, pero levemente. No tiene la complejidad ni la belleza de Saturno, pero sí los tiene. Entonces, acabas de tener otro dato ya, ¿no?, que los 4 planetas exteriores son los 4 planetas anillados. Muy bien, ahora, ¿qué otra característica tienen los planetas exteriores? Que son los más livianos, ¿ya? Son los más livianos. Y ahí está, Saturno, Júpiter, Urano y Neptuno. Son los 4 planetas exteriores que al mismo tiempo son los más livianos también. ¿Cómo se explica que siendo los planetas más grandes del sistema puedan ser al mismo tiempo los más livianos? Lo que pasa es que estos planetas son predominantemente gaseosos, es decir, están constituidos por gases. No tienen corteza, como lo tienen, por ejemplo, los planetas interiores. Los planetas interiores, al tener corteza, entonces son más densos, más pesados. En cambio, los planetas exteriores, al carecer de corteza, o al tener una corteza mínima, ¿no?, en algunos casos, entonces son bastante livianos. Entonces, fíjate, esto también es interesante. Los planetas exteriores son livianos, los planetas interiores son densos. Y ahí puedes tú ver cuál es el planeta más denso. La Tierra, le sigue Mercurio, le sigue Venus y luego Marte. Los planetas más livianos, primero Saturno, luego Júpiter, luego Urano y finalmente Plutón. Entonces ya tengo otro dato importante. Fíjate, solamente a partir de la gráfica ya estamos registrando una gran cantidad de información. Luego también, por ejemplo, ¿cuáles son los planetas con mayor y menor periodo orbital?
Hace un rato te decía que la figura que describen los planetas cuando se mueven alrededor del Sol se denomina órbita. Que las órbitas son elípticas, es decir, son alargadas, no son circulares. ¿Por qué sabemos que las órbitas son elípticas? Porque hay dos momentos bien definidos, por ejemplo, ¿no? En el caso de la Tierra, cuando la Tierra está más cerca al Sol, eso se llama perihelio. Peri significa cerca. Y cuando está, por ejemplo, más lejos, se llama afelio. Entonces, si la órbita de la Tierra fuera circular, no habrían ni afelios ni perihelios. La distancia sería siempre constante. Eso no pasa. Sí hay perihelios y hay afelios. De hecho, eso se nota claramente con las estaciones. Entonces, con eso queda confirmado pues de que las órbitas son, ¿no?, elípticas, y por eso también hay momentos en que los planetas están más cerca y más lejos del Sol. Entonces, ¿cuál es el planeta, por ejemplo, más cercano al Sol? Pues Mercurio. Quiere decir entonces que estando más cerca al Sol, la vuelta que realiza en torno al Sol es más corta. El tiempo que usa es menor. Entonces, nos dice, planetas con menor periodo orbital. Obviamente serán pues los planetas interiores, Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Entonces los planetas interiores son los planetas con menor periodo orbital. ¿Por qué? Porque están más cerca al Sol. Por ende, su órbita es más pequeña y por ende también, ¿no?, su recorrido es menor. En cambio te dice planetas con mayor periodo orbital. Bueno, pues se supone que son los exteriores, Neptuno, ¿no?, Urano, Saturno y Júpiter, en ese orden, ¿no? ¿Por qué? Porque Neptuno es el que está más lejos del Sol. Entonces, no solamente tiene la órbita más grande, sino que además emplea más tiempo para su recorrido. Entonces, estamos diciendo que Neptuno es el planeta con mayor periodo orbital. Muy bien, luego nos dice planeta, por ejemplo, con menor amplitud térmica. Bueno, de todos los planetas que tienen atmósfera, que son 7, ya lo hemos dicho, el planeta que tiene la atmósfera más perfecta, más completa, es la Tierra. Gracias a la atmósfera terrestre, la vida es posible en nuestro planeta. Sin la atmósfera, la vida no hubiera sido posible. ¿Ah? La vida no hubiera sido posible. Entonces, gracias a la atmósfera, nuestro planeta puede albergar diferentes tipos de vida. Entonces, la atmósfera terrestre es la mejor que hay en el sistema. Ahora, y esto, ¿cómo se explica? Resulta que cuando un planeta no tiene atmósfera, como es el caso, por ejemplo, de Mercurio, entonces lo que va a tener es mayor amplitud térmica. ¿Qué cosa es la amplitud térmica? Son las variaciones extremas de las temperaturas, de frío y calor. La atmósfera actúa como una suerte de termorregulador, regula la temperatura. Por ejemplo, cuando es de día y hace demasiado calor, absorbe el exceso de calor. Cuando es de noche y hace frío, libera esa energía, ¿no?, impidiendo que las temperaturas sean extremadamente bajas. Entonces la atmósfera terrestre, por ejemplo, actúa como un termorregulador natural. ¿Ya? Actúa como un termorregulador natural. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con la Tierra si desapareciera de pronto nuestra atmósfera? La vida ya no sería posible. Pasaría lo mismo, por ejemplo, que en Mercurio. Durante el día las temperaturas serían de cientos de grados, ¿no?, y durante la noche de menos cientos de grados. Entonces, en esas condiciones, la vida no sería posible. Entonces,
¿Cuál es el planeta con menor amplitud térmica? La Tierra, ¿no? Dado que tenemos este termorregulador, impide que las temperaturas sean demasiado extremas durante el día o demasiado extremas durante la noche. En cambio, en Mercurio, como no hay atmósfera, pues estas temperaturas se disparan durante el día, ¿no? Y descienden considerablemente durante la noche. Entonces, como puedes ver, mira, de este cuadrito y de esta gráfica hemos sacado un montón de información respecto a los planetas. ¿Por qué? Porque está relacionado con su ubicación, está relacionado con el tamaño, está relacionado con la distancia al Sol, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso respecto de las características del sistema solar, ¿no? Del sistema solar. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la clasificación que se hace de los planetas en el sistema solar? Ya te la había adelantado, esto. Te había dicho que los planetas se clasifican en interiores y exteriores. Los planetas interiores se caracterizan por ser rocosos: Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Los planetas exteriores se caracterizan por ser gaseosos: Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Muy bien, ¿por qué más se caracterizan los planetas interiores? Se clasifican o se caracterizan, vamos a decirlo así, para hablar con mayor propiedad, por ser sólidos, por ser pequeños, por ser iluminados, es decir, son brillantes, y porque representan apenas el 1% del total de la masa del sistema. ¿Qué planetas son considerados como interiores? Mercurio, Venus, Tierra y Marte, ya lo habíamos dicho. Ajá, ya está, eso me queda perfectamente claro. Ahora, separando los planetas interiores de los planetas exteriores, hemos dicho que vamos a encontrar la llamada capa de asteroides o planetoides, o también la llamada faja asteroidal. En este caso vamos a encontrar, ¿no?, una gran cantidad de asteroides como Juno, Hermes, Amor, Palas, etc. Ahora, los planetas exteriores se caracterizan por ser gaseosos, ya lo habíamos dicho, por ser gigantes, ¿no? Por ser gigantes, por ser opacos. ¿Qué quiere decir esto de que sean opacos? Como están lejos del Sol, ya no reflejan en la misma intensidad y con la misma proporción la luz del Sol. Entonces, por ello decimos que son opacos. Ahora, ¿cuánto representan estos planetas exteriores del sistema? El 99% de la masa. El 99% de la masa. ¿Cuáles son los planetas exteriores? Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Ajá, muy bien. Muy bien, entonces acá me queda claro ya cuáles son las características que diferencian claramente a los planetas interiores de los exteriores. Y vamos a añadir una más, ¿no? Ya hemos dicho, por ejemplo, que los planetas interiores carecen de anillos, en cambio los planetas exteriores presentan anillos. Esa es otra diferencia. Otra diferencia, y esto lo subrayamos: los planetas interiores tienen pocos satélites o carecen de ellos. ¿Ya? Los planetas interiores tienen pocos satélites o carecen de ellos. Por ejemplo, mira, Mercurio y Venus no tienen satélites. En cambio, la Tierra tiene un satélite o luna y Marte tiene 2 satélites o lunas. Hace un rato te decía que, si bien es cierto, nuestro satélite la llamamos la luna, en astronomía, lunas es el término que designa los satélites también. O sea, puedo yo decir, en este caso, que Marte tiene 2 lunas o satélites: Phobos y Deimos. ¿Ya? Entonces, en astronomía, el
término luna hace alusión, hace referencia a los satélites. ¿Está claro? Ahora bien, la luna es nuestro satélite. Antiguamente se le conocía con el nombre de Selene. ¿Ya? A la luna se le llamaba Selene. Y fíjate, en los últimos años nuevamente ha reaparecido el interés de las grandes potencias y de las grandes empresas respecto de la exploración y explotación de la luna. Aparentemente el interés por la luna decae una vez que las misiones Apolo llegan pues a la superficie de nuestro satélite. En la década de los años 70, cuando Estados Unidos le gana pues la carrera espacial a la Unión Soviética, prácticamente el interés por la luna decae, ¿no? Más aún cuando en los años 80, al finalizar la década de los años 80, pues ya en los años 90 se rompe la Unión Soviética, se desintegra y entonces ya Estados Unidos se queda pues como la única superpotencia mundial. Entonces por décadas la luna prácticamente ha estado allí. Sin embargo, en los últimos años nuevamente ha surgido un gran interés por la luna. ¿Esto por qué? Por razones económicas. Recuerden que todos los grandes avances que se han producido en la historia de la humanidad, tecnológicos, culturales, industriales, artísticos, lo que quiera, todos tienen su origen en la materia económica. El dinero es determinante. Entonces, se han dado cuenta que en la Luna hay una gran cantidad de recursos minerales de gran valor que acá en la Tierra son escasos. Por eso el gran valor, ¿no? Entonces, nuevamente la Luna se ha puesto en un lugar preponderante, ¿no? Para su exploración y su explotación. Entonces ahora se han dado cuenta que hay muchísimo dinero en juego, ¿no? Entonces tanto países como empresas particulares están desarrollando planes justamente para ir a colonizar la Luna. Ahora, esta intención, pues, ¿qué está haciendo? ¿Qué está provocando? Está provocando, por ejemplo, la aparición de nuevas carreras, ¿no? Por ejemplo, derecho. Ya el derecho ya no solamente civil, penal, tributario, ¿no? De pronto industrial, sino ahora también hablamos del derecho espacial. Por ejemplo, ¿a quién le pertenece la Luna? ¿Quién es dueño de la Luna? Una vez, no sé si ustedes se habrán enterado, hace poco salió que una española había hecho registrar el Sol como su propiedad y estaba exigiendo que se le pague pues los derechos correspondientes porque nosotros disfrutamos de la luz y el calor que el Sol nos proporciona. Ahora uno dice, oiga, esta gente está loca, ¿no? Pero ella ha registrado como suyo el Sol, ¿eh? Está en registros públicos en España. Ahora, ¿es una locura? Pues es una locura, ¿no? Nadie se lo toma en serio. Pero lo que sí se van a tomar en serio, por ejemplo, es sobre la Luna. ¿A quién le pertenece? ¿Quién debe tener el derecho de explotación de los yacimientos que se encuentren en la Luna, por ejemplo? ¿A quién le corresponde? ¿A Estados Unidos? ¿A Japón? ¿Al país que llegue primero? ¿A la empresa que llegue primero? ¿A quién le corresponde? Y entonces estamos hablando ya de un nuevo tipo de derecho, ¿no? Ya estamos hablando del derecho espacial, ¿no? Entonces, ¿de quién es la Luna? Ahora, cada vez hay, te decía, gobiernos y empresas que están buscando, por ejemplo, llevar la gente a la Luna, ¿no?
De hecho, incluso se habla, no sé si ustedes habrán visto que uno de los hombres más ricos del mundo está ya ofreciendo viajes al espacio, ¿no? Entonces, la pregunta es, en cuanto esta gente, estas empresas tengan la tecnología suficiente para llegar a la Luna, ¿van a reclamar la Luna para sí? ¿Va a pertenecer a una empresa privada? ¿Le va a pertenecer a un gobierno, a un estado? Aquí viene la discusión. Ahora, se estima que dentro de algunas décadas, no muchas, por cierto, no muchas, en pocos años, dice, ya estarán las condiciones dadas para que la gente pueda viajar a la Luna, ya sea para quedarse de forma permanente o ya sea para ir y visitar la Luna como cualquier otro destino turístico. Por eso es que en poco tiempo también, dice, por ejemplo, cuando las parejas se casen, podrán tomar un vuelo hacia la Luna y disfrutar de una verdadera luna de miel, lo que ahora todavía no es posible. Entonces, fíjate, en pocos años, viajar a la Luna será un destino turístico como cualquier otro. Ahora, la pregunta es, ¿y qué va a pasar, por ejemplo, con las personas que nazcan y vivan en la Luna? ¿Qué nacionalidad van a tener? ¿Cómo es que se les va a llamar? Acá hay un tema interesante. Derecho espacial, ¿no? ¿A quién le corresponde? ¿Qué nombre, cómo se les va a llamar? ¿Qué nacionalidad van a tener? Incluso la medicina va a cambiar también porque en la Luna no hay gravedad y entonces aquí en la Tierra por la gravedad, por ejemplo, los que estamos un poco gorditos sufrimos de las rodillas, ahí en la Luna no habrá ese problema. Así como van a haber cosas que se van a resolver, van otras cosas que van a aparecer. Entonces, por ejemplo, la pregunta es, ¿cómo los vamos a llamar a los futuros y potenciales habitantes de la Luna? Raúl nos dice, ¿lunáticos? No, pues porque el lunático tiene otra connotación, ¿no? Alguien por ahí hoy día en la mañana me escribía, ¿alunados? Tampoco, eso tiene otra connotación, ¿no? Entonces, lunenses tampoco. ¿Sabes cómo se les va a llamar? Es más, lunares tampoco. Lunicios, dice Jorge. No, nada. Están ahí frío. Se dice que los potenciales habitantes de la Luna, luneros tampoco. Luna, lunera, cascabelera. No, Joaquín, no es así. Se les va a llamar selenitas. No, aliens tampoco. En inglés, aliens significa extranjero. Ojo, entonces, no, tampoco. Entonces, se les va a llamar selenitas, o sea, los habitantes de Selene, que es el nombre antiguo de la Luna, como te contaba. Claro, así es, Jorge. Entonces, ya se habla de los selenitas, los futuros habitantes, los futuros pobladores de la Luna. ¿Ah? Interesante. Ahora, hace un ratito alguien me preguntaba, disculpa, estaban escribiendo, hasta ahora no hay ningún otro planeta en el sistema que tenga las mismas condiciones favorables para la vida. O sea que el día que la Tierra sea destruida por el hombre no va a tener a dónde ir, no hay forma, ¿no? A menos que estemos pensando de que, así como en algunas películas de ciencia ficción se ve que la gente más adinerada comienza a subirse a naves espaciales e irse a vivir al espacio, ¿no? Pero en el corto plazo, si